Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy vengo a hablaros de un autorretrato de Broncino. Se escribe Broncino. Broncino no era su nombre, se llamaba, tengo que leerlo, Arnoldo di Cosimo, pero tampoco estamos seguros que sea su nombre. Es de familia muy humilde y su maestro, que lo cogió con 8 o 9 añitos para que fuera artista, lo adaptó. Y entonces me parece que se llamaba Pontormo, que también es otro, no es su nombre auténtico, sino el alias, por decirlo de alguna forma. En los pueblos todavía se sigue utilizando los alias mucho, por familia. Muchas veces se heredan por familia. Los gallinas, los no sé qué, porque a lo mejor el abuelo era cobarde, pues ya todos son gallinas. Y bueno, este se ha quedado con Broncino, que es broncinio, y no se sabe si es por el color de su piel, que era aceitunado. ¿Qué puedo contaros? Pues que, mirad, este cuadro ahora va a salir, me parece que en Sotheby's, en Nueva York, va a salir a la venta, va a haber una puja de Old Master, de los viejos maestros, y se supone que va a estar entre 3 y 5 millones de euros. Pujas que después a lo mejor se quintuplican, depende del interés, porque por ejemplo ha habido ahora una puja de Goya de su primera época y nadie la ha querido comprar. A mí tampoco me gusta, francamente, porque los autores pasan diferentes épocas y bueno, no tiene por qué gustarte todo, como cuando oímos a un cantante tampoco tiene por qué gustarnos todo lo que ha hecho. O sea, a lo largo de nuestra vida hacemos cosas buenas, malas y regulares, pero está claro. En fin, bueno, pues todo este cuadro me apetecía contarlo, aparte de porque es un artículo de Art Forum en inglés. Me apetecía contarlo porque tiene detrás una historia. Ahora lo contaré un poquito más detenidamente. Os voy a contaros primero un poquitín de Broncino. Broncino pertenecía al manierismo. Este cuadro, que va a la puja entre 3 y 5 millones de dólares, va a ser, es por parte de los herederos, que son judíos, que han sido recuperados de unos cuadros que fueron eh, usurpados de manera forzosa para salvar la vida, y era para el Museo de Linz, que quería hacer Hitler. Hitler quería hacer un macromuseo, quería hacer una macro ciudad, la macro Berlín, en fin. Y bueno, después lo recuperaron los estadounidenses y pasó a formar parte de los museos alemanes. Pero la familia ahora mismo está, todos los museos del primer mundo, tanto en Estados Unidos, Alemania, etcétera, están por restituir, pues aquello que se usurpó las colonias, o sea, la metrópoli a la colonia, están por restituir aquello que, porque los judíos eran muy coleccionistas, y entonces este cuadro fue usurpado de mala manera. Su dueño alemán era una heredera de fábricas textiles en Alemania, que era judía, y entonces pensó que negociando, eso lo hacían algunos judíos que se fueron a Suiza también, negociando su libertad no le pasaría nada. Al final creo que la mandaron a un campo de exterminio de Letonia o Lituania y allí murió, pero la hija sí consiguió escapar a Estados Unidos. Y al paso de los años han decidido reclamar legalmente este cuadro que perteneció a su familia, y lo han conseguido. Y entonces quieren venderlo porque es muy bonito. Al principio no sabían de quién era, incluso se pensaba que valía menos, pero ahora mismo va a salir, antes de la puja, va a salir un artículo de un especialista en Florencia, de Broncino, y explicando por qué es un autorretrato de Broncino. Además de eso, Broncino está con un libro, tiene una pose muy particular, y el manierismo era a mi manera, lo que sigue, digamos, al Renacimiento, que era donde hay un predominio de la subjetividad. Y en el libro de Broncino, de este autorretrato, pues hay como una especie de acertijo en latín. Es todo muy gracioso, muy curioso. Y entonces, esta familia alemana, Wesselberg, no sé cómo se llama, desea lo que consiga en esta puja, 3 5 millones, los que sean 10 millones, porque las pujas nunca se puede saber si va a ser mucho, poco o regular. En Sotheby's, de Old Master, de los viejos maestros, lo que quieren es que vaya a la causa judía y a temas filantrópicos, o sea, asociaciones que necesiten para que, yo qué sé, pues becas para los niños, mujeres maltratadas, etcétera. Y a ver si lo cuento un poquito de Broncino. Broncino nace en Potormo, se llama. Él va a trabajar para Francesco María de la Rovere, que eso es más al norte.
Pero después Cosme Medici, cuando se hizo duca, condottiero, que condottiero era como una especie de soldados que se contrataba que fueran a luchar contra uno, pero eran señores feudales, se ganaban la vida haciéndose la guerra uno a otro. Bueno, cuando Cosme Medici llegó a ser duca, nuestro Bronchino trabajó para ellos, porque Cosme Medici lo que se quiso es rodear de una corte de artistas que, digamos, se habían dispersado y estaban por ahí, y los reclamó, y él, por supuesto, fue. Cogió un ayudante también. Trabajó para los Medici a partir de 1939. Él se encargó de la decoración. Cosme Medici estaba casado con Leonor Álvarez de Toledo y se encargó de la decoración de la capilla de su mujer, que era la esposa del duca, que dicen los italianos, en el Palazzo Vecchio, en el Palacio Viejo. Y tras la realización de un primer cuadro se transformó en el pintor oficial de la corte. La verdad es que las cosas que tiene son maravillosas. No sé si se llamaba Alessandro Alori. Bueno, no se sabe bien cuál era el nombre. Este retrato del que os he contado de la puja es un retrato restituido del Renacimiento italiano de Bronchino y que sale a subasta ahora en enero, dentro de un mes aproximadamente. Se espera que alcance un precio entre 3 y 5 millones, como os he dicho, y el trabajo, estoy sintetizando un poco el artículo, el trabajo se ofrecerá en la venta de los viejos maestros, los Old Masters de Sotheby's en Nueva York, y está programada para enero del 2023. La pintura de 1527, la pintura no se sabía bien cuál era su autor. Se recuperó porque, mirad, para estas familias que han tenido que huir de mala manera a Estados Unidos, teniendo una buena posición en Alemania y sintiéndose tan alemanes como el resto, ya es una cuestión moral el poder conseguir lo que era la colección de su familia. Eran coleccionistas. Bueno, fue restituida por el gobierno alemán a los herederos de coleccionistas de arte judíos con sede en Múnich, que se llamaban los Hesselberger. A principios de este año, las ganancias de la venta se destinarán a causas judías y ayudas médicas para la ciudad de Nueva York. Me parece estupendo. Han dicho que no quieren nada, era una cuestión moral honrosa para ellos el conseguir lo que le había sido arrebatado por la fuerza, que de conseguir temas económicos. Deben tener una buena posición, porque para rechazar 5 millones de dólares o más. Bueno, bajo el régimen nazi, los Hessenberger era la madre de la actual que lo ha reclamado, era heredera de una fortuna en el negocio textil y se vio obligada a vender su patrimonio, pero yo digo que fue una forma de negociar para intentar salvar la vida. Junto a su colección entera de arte y el cuadro de Bronchino se compró en 1927 como parte. Lo compraban de aquella manera, porque si te juegas la vida no es una compra libre. Bueno, como parte de la venta, Hesselberger formaba parte de un grupo de judíos que tenían que financiar con su dinero, estaban obligados a ayudar a pagar la construcción de un campo de concentración. Tiene narices. Ubicado en, tengo que leerlo, Mibelstoffen. O sea, ellos pagaban el campo de concentración donde luego los mataban. Bueno, porque eran riquísimos. Según los historiadores, Hesselberger negoció el salvar la vida, un plan de reasentamiento que creía que les salvaría la vida a cambio de los pagos con pintura, porque tenía una colección grande. Pero, sin embargo, en noviembre de 1941, anda que le importaba a ellos, fue deportada a Lituania, que estaba ocupada por los alemanes, y asesinada. Pero su hija escapó a Estados Unidos, pobrecilla. Y bueno, entonces los herederos han sido los que han reclamado, después de estar años en Alemania pensando que no se podía hacer nada, ahora han visto el momento, lo han reclamado y lo han conseguido. La pintura estaba programada para ser parte del Museo de Hitler de Linz, como os he dicho, en Austria, y luego recuperado por las fuerzas estadounidenses y entregado al gobierno alemán, en cuya posesión había permanecido durante décadas. El marco posterior de la pintura se lee 1400, pero se supone que era un registro para que iban a tener en el museo, en la organización, en el inventario que tenían los alemanes. Y eso es una suposición. Está asociado con el registro que tenían de Linz. Bueno, se titula, tengo que leerlo, Retrato de un hombre mirando a la izquierda con una pluma y una hoja de papel. La obra muestra a un joven vestido que es
autorretrato bronchino, vestido de negro, en una mesa de trabajo. Su mano izquierda está colocada en una página manuscrita que lo que tiene es un acertijo en latín. En su mano derecha sostiene la pluma. Y cuando los viejos maestros de Sotheby y los investigadores de restitución reavivaron la pintura por primera vez, se le atribuyó al artista italiano Jacopino da Conte. Pero la casa de subasta ayudó a buscar su auditoría. Entonces lo que hizo fue buscar especialistas en el tema. Y ahora, antes de la puja, hay un artículo que se va a publicar que es un especialista en bronchino y explica por qué es un bronchino. Y entonces ellos mismos fueron, esa es la ventaja que tienen estas casas de puja, porque a ellos también les interesa que sea un cuadro bueno. Y entonces, pues han sido los que le han sacado del padrón, por decirlo de alguna forma. Bueno, su reatribución. Inmediatamente dice, sospechamos que estábamos viendo algo mucho más significativo, dijo Elizabeth Lockrovic, especialista en Old Master de Sotheby, Nueva York. Sí, tiene una apostura, tiene una composición muy sofisticada para ser un cuadrito de segunda. Dice, Lucian Simon, jefe del departamento de restitución de Sotheby, calificó la obra recientemente retribuida como muy rara. Es bonita, ¿eh? Es muy bonita. Lo tengo puesto en el blog todo. A principios del siglo XX se había atribuido anteriormente a varios pintores italianos menores, según un comunicado de Sotheby. La pintura será catalogada con una atribución de Arnoldo Broncini por el curador con sede en Florencia, Carlo Falciari, que es especialista en el tema, en un artículo próximo que lo publican ahora a principios de año. En el texto inédito, Falciani examina la posibilidad de que la obra actual se haya producido originariamente como un autorretrato del artista italiano. Yo también lo pienso, antes de su regreso, porque es muy bonito, es de buen gusto absolutamente. Antes de su regreso a la propiedad de Heisenberger, a principios de este año, la pintura se exhibió en un edificio federal de la ciudad alemana de Bonn. A principios de 2022 se había trasladado al edificio estatal alemán de Berlín, mientras que los abogados de los herederos Heisenberger exigieron una reclamación oficial. Según el especialista de Sotheby, los retratos del artista florentino rara vez salen al mercado porque los bronchinos están en los museos museos públicos y en las colecciones y nadie suelta prenda. Luego seguramente este va a tener una puja alta. Solamente hay otra pintura atribuida a Bronchino, que es el retrato de un joven con un libro de 1525 que se ha ofrecido en venta pública en 2015 y se vendió por $9 millones en Christie's, Nueva York, alrededor de $1 millón más que su estimación. Seguramente este será mucho más caro. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.